Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. En videos pasados comenzamos a hablar de este nuevo curso de la estadística, viendo primero qué cosa era la estadística, para qué nos servía, algunos ejemplos de estadística en el día a día, así como también los tipos de estadística que son descriptiva e inferencial, y los tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Ahora vamos a ver algunos elementos básicos que nos van a servir para poder entender temas más avanzados de estadística de aquí adelante. El primer elemento en la estadística es la población. ¿Qué cosa es una población? Se preguntarán. Una población es el conjunto completo de todos los objetos que le interesan a un investigador. El tamaño de esta población se representa por la letra N mayúscula y este puede ser muy grande o incluso infinito. Como por ejemplo, todos los votantes inscritos en un país. Aquí no estamos solamente tomando a un pequeño grupo de 100 personas de votantes que van a ir a las elecciones a sufragar. Estamos eligiendo a todos. Todos los votantes sería la población. De igual forma, en una universidad, si solamente cogemos a 40 alumnos de la universidad, eso no es toda la población, porque nosotros sabemos que si estamos analizando a los estudiantes de una universidad, la población sería todos los estudiantes de esa universidad. De igual forma, las familias que viven en una ciudad, todas las familias en una ciudad, todas las acciones que cotizan en una bolsa de valores, todas las reclamaciones que recibe en un año dado una compañía de seguros médicos, todas las cuentas pendientes de cobro por parte de una empresa. No estamos eligiendo las cuentas de cobro que nos faltan de dos proveedores o tres proveedores. Estamos eligiendo todas las cuentas que tiene una empresa. Entonces, eso es la población. Cuando un investigador quiere indagar sobre un tema y sobre algo relacionado a ese tema, por ejemplo, familias que están en una ciudad, tiene que entender que la población sería todas las familias de esa ciudad. Ahora bien, así como existe la población, también existe lo que es la muestra. Una muestra es un subconjunto observado de valores poblacionales que tiene un tamaño muestral que viene dado por la letra n minúscula. Como ejemplos, puede ser las muestras que escogen las empresas encuestadoras en estudios de sondeo de opinión o la selección de un grupo de artículos recibidos en una bodega para estimar las condiciones de todo un embarque. Vamos a explicar estos dos ejemplos muy brevemente. Ustedes saben que siempre las empresas encuestadoras hacen sondeos de opiniones, es decir, preguntan a la gente qué piensan sobre algún tema en específico. Puede ser que se acercan las elecciones presidenciales en un país y preguntan por quién van a votar. Y así pueden dar un resultado previo que muestre cómo están yendo las preferencias de las personas antes de las votaciones. Pero, sin embargo, hay que recalcar que la empresa encuestadora no le pregunta a todos los votantes del país, porque sería algo inaudito, es algo que está fuera de la capacidad de la empresa, porque tendría que estar preguntando a millones de personas y eso obviamente requiere muchos recursos económicos y mucho tiempo. Por lo tanto, es casi imposible llevar a cabo. Entonces, ¿qué hace la empresa encuestadora? En lugar de preguntar a toda la población, solamente le consulta a una muestra. Una muestra, como dijimos, es un subconjunto observados de los valores poblacionales. Ahora, el segundo ejemplo nos decía la selección de un grupo de artículos recibidos en una bodega para estimar las condiciones de todo un embarque. Ustedes saben que muchas cosas que se compran de otros países llegan en barcos, ¿no? Entonces, para que una empresa pueda saber si los productos que ha recibido los consumidores son los adecuados, están todo correcto, no tienen ninguna falla, no van a revisar uno por uno de todos los productos del embarque, porque son muchos, pueden ser miles de productos, entonces sería una pérdida de tiempo estar revisando uno por uno solamente para saber si el conjunto de estos artículos son defectuosos o están en condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué hacen? La empresa, en este caso la empresa que hace el traslado del embarque o la empresa encargada de revisar estas condiciones, lo que hace es tomar una muestra, es decir,
una cantidad pequeña o menor de la población y los analiza. Y cuando analiza esto, ya tiene un resultado que es posible que se asemeje al de toda la población sin tener que haber revisado uno por uno de los artículos. ¿Y cuál es el objetivo de esta muestra? El objetivo es poder hacer afirmaciones basadas en datos muestrales que tengan alguna validez sobre la población en general. Se necesita pues que una muestra sea representativa de la población. Acá nos dice cómo podemos lograrlo. Uno de los principios más importantes que debemos seguir es el proceso de la aleatoriedad. Esto lo vamos a ver quizás en otro video para que se pueda entender cómo se selecciona una muestra aleatoriamente. Pero quiero que se queden de que en los estudios estadísticos o estudios en general, investigaciones que se lleven a cabo, lo que se busca con la muestra es que esta muestra, es decir, este pequeño grupo de personas, cosas, sea representativo de la población, explique el comportamiento de la población de una manera correcta. Ahora bien, pasemos a algunos ejemplos. Acá tengo dos ejemplos. El primer ejemplo es el siguiente. Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Y el ejercicio nos pide determinen la población, muestra e individuos. Todavía no he explicado qué es el individuo, pero lo vamos a ver muy brevemente y se va a entender fácil. En este caso, la población, ¿cuál sería? Si nosotros estamos viendo o estamos investigando por quiénes van a votar los peruanos en las próximas elecciones, obviamente que la población sería todos los electores o todos los peruanos con derecho a voto, porque son los que van a ir a votar en las próximas elecciones. La muestra, como ya dijimos en el ejemplo, la muestra sería el conjunto de los 3.500 peruanos que formarán o que forman parte de esta población y que nos va a servir para hacer nuestro análisis. Y finalmente, el individuo será cada uno de los peruanos con derecho a voto. Es decir, si nosotros sabemos que la población son todos los peruanos con derecho a voto, cuando hablamos de un individuo en estadística es solamente uno. Pero recuerden que va a ser cada uno de los peruanos que tienen derecho a voto, porque cada uno es un individuo de estudio. En el ejemplo 2 nos dice, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, se realiza una encuesta a 120 profesores del UNAM elegidos de forma aleatoria y nos pide identificar la población, la muestra y los individuos. Y esto es muy fácil. La población obviamente será el conjunto de todos los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México. La muestra son los 120 profesores que nosotros hemos realizado la encuesta del UNAM. Y el individuo será cada uno de estos profesores de la UNAM. Entonces, esto es muy sencillo. De manera de resumen, la población es el conjunto completo de los objetos o personas que vamos a investigar o que interesan investigar, y la muestra es solamente un subconjunto que sea representativo de esta población, es decir, que explique el comportamiento de la población de una manera adecuada y que sea representativo porque explica de manera correcta la realidad de esta población, ¿no? Ahora, pasemos a otros elementos básicos de la estadística. El censo. ¿Qué cosa es el censo? El censo es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población. Esta condición hace que este tipo de estudios no sean muy frecuentes, por cuanto la recolección de toda esta información, sobre todo cuando el tamaño de la población es muy grande o sus elementos se encuentran muy dispersos, va a ser muy costosa. Como dije hace un instante, la empresa encuestadora que estábamos viendo en el ejemplo de la muestra no va a preguntar a cada uno de los peruanos que tienen derecho a voto por quién van a votar, porque algo sería muy caro y ustedes saben que un proceso electoral no es tampoco tan largo. Entonces no va a tener el tiempo suficiente para recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo la investigación y aparte no va a tener el tiempo suficiente para hacer la encuesta a cada uno de los peruanos. Sin embargo, existen los censos.
Los censos es distinto a una encuesta de una muestra. El censo es el estudio de cada uno de los elementos de la población, es decir, se evalúa, se encuesta, se analiza a todos los elementos de la población. Y como dice acá en la pantalla, esto no es muy frecuente. Algunos ejemplos son los censos poblacionales que se hacen en algunos países. Como ustedes saben, siempre al país le interesa, o bueno, al gobierno le interesa saber cuántas personas hay en un país, a qué se dedican estas personas, a qué clase social pertenecen, cuáles son sus ingresos promedios anuales. Entonces, para llevar a cabo esta investigación o este censo, no es algo que se haga constantemente, se hace cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, porque es algo muy costoso y que lleva mucho tiempo de hacer, ¿no? Pero quiero que se queden con la idea de que el censo es el estudio de cada uno de los elementos de la población. Por otra parte, el muestreo, que lo tenemos aquí en pantalla, es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio. El muestreo debe de conducir a la obtención de una muestra representativa de la población de donde proviene. Y esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. Esto es lo que vimos hace un instante en la parte que nos decía que una muestra tiene que tener un componente de aleatoriedad. Esta aleatoriedad lo que hace es que cuando nosotros elijamos una muestra de una población, cada persona de la muestra haya tenido la misma probabilidad de haber sido elegida para llevar a cabo esa muestra, ya que eso nos da una representatividad de la población. Nos asegura la representatividad de esta población, es decir, nos asegura que la muestra que nosotros hemos tomado explique el comportamiento en la realidad de esta población o sus características o sus hábitos. Todo lo que estemos investigando tiene que ser algo que sea representativo, algo que sea realista. Entonces, el muestreo es eso, es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas, muestras que sean representativas de esta población. Y finalmente vamos a ver estos dos componentes, que uno es el parámetro y el otro es el estadístico. El parámetro es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Por ejemplo, ustedes sabrán que existe la media aritmética, que muchos lo hemos visto en clases en el colegio, tal vez en la universidad o en cursos de matemática básica o estadística básica. Sin embargo, no se preocupen si no lo han visto, lo vamos a ver en próximos videos, pero estos son medidas descriptivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos unas medidas descriptivas o medidas representativas de una población, estamos hablando de un parámetro. Y generalmente se representan por letras griegas como símbolo. Como por ejemplo, dijimos la media aritmética poblacional, que, que se representa en estadística por la letra mu, por la letra griega mu, que es esta que está. Voy a ver si puedo acá dibujar. A ver si me permite. Me parece que no tengo activado para dibujar, pero quería dejarle en claro que esto es la letra mu. Vamos a ver si podemos dibujar acá. Aquí está. Vamos a ponerle acá. Y esto lo vamos a poner sin contorno. Sin relleno, perdón. Entonces, ahí como pueden ver en pantalla, la media aritmética poblacional está representada por esta U que parece una U invertida o una U inversa. Es la letra mu en griego. Y la desviación estándar poblacional, que también lo vamos a ver, que es una medida de dispersión, se representa por esta letra, que parece una O, que se conoce como sigma en letra griega. Por otra parte tenemos los estadísticos. El estadístico constituye cualquiera de las medidas descriptivas, pero ya no de una población, en este caso de una muestra, y se simboliza con letras minúsculas de nuestro alfabeto, como por ejemplo la media aritmética, ya no es poblacional, solamente es de la muestra, entonces se llama media aritmética a secas, y se representa
por la letra X minúscula. Y la desviación estándar, en este caso, cuando es muestral no se coloca, solamente se pone desviación estándar y se representa por la letra S minúscula. Entonces ya saben, cuando nosotros estemos hablando de un parámetro, es de una medida descriptiva de toda la población. Mientras que cuando hablamos de un estadístico, es la medida descriptiva, pero solamente de una muestra. Hay ciertas diferencias que vamos a ver más adelante con el paso de los videos, para que se pueda entender en qué reside esta diferencia, tanto en su escritura como en su denominación. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Hemos repasado lo que son algunos conceptos o elementos básicos de la estadística y en el próximo video estaremos viendo más temas de estadística para poder ampliar nuestros conocimientos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.